Tenemos a Libertad, a nuestra Libertad de siempre, Libertad Reyes Mellado, nuestra psicóloga particular, que bueno, que está con nosotros como siempre para despejarnos muchas dudas con respecto al tema psicológico. Y bueno, antes que nada, pues vamos a darle la bienvenida a ella. Libertad, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. Bueno, pues nada, Libertad nos va a hablar hoy de un tema también muy interesante. Como siempre, ella está siempre al pie de lo que es la actualidad más radiante. Y bueno, nos ha tocado aspectos realmente muy curiosos de lo que es el confinamiento y su relación con las personas. Y hay personas de las que no hemos hablado, que es un colectivo en este caso normalmente que suele tener o suele acarrear muchas veces más problemas psicológicos que otro, porque están posiblemente en unos momentos en los que se produce un cambio en el aspecto psicológico de la persona realmente importante. El tema de los adolescentes. Así que vamos a pedirle a Libertad que nos hable un poco de cómo está afectando esto a los adolescentes, que es, como digo, este colectivo además tan amplio de nuestra sociedad. Pues bueno, Pepe, lo primero que tenemos que saber antes de hablar el por qué creemos que los adolescentes han llevado a cabo estos comportamientos que hemos visto en varias provincias en los que se han saltado las normas, no hay ese distanciamiento social, hay esa aglomeración. Lo primero que tenemos que saber también es que estamos ante un estereotipo, es decir, que hayamos visto varias imágenes de varios grupos de adolescentes, como decimos, en varias provincias, en varias comunidades, saltándose las normas, no significa que todos los adolescentes se estén comportando igual y no significa que todos los adolescentes lo vayan a hacer igual. Es decir, no podemos generalizarlo, como hemos visto en algunos grupos de forma repetida, a todos los adolescentes que tenemos en casa, porque eso es una de las cosas que a los adolescentes les duele o les molesta, y es que todo lo que veamos de grupo de su edad se lo generalicemos a ellos, porque hay muchos adolescentes, Pepe, que han sabido llevar un confinamiento de 10 a pesar de la etapa, en la edad en la que les ha tocado vivir, que no han podido contactar con sus amigos, no han podido salir a la calle como todo el mundo, y además han llevado a cabo conductas de responsabilidad en casa y la siguen llevando. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es entender que estamos también ante un estereotipo y que no podemos generalizar lo que estamos viendo estos días en la tele a todos los adolescentes. Sin embargo, sí existen una serie de características que representan esta etapa de edad y que pueden hacer explicarnos por qué los adolescentes han llevado a cabo estos días esos comportamientos y por qué se han agrupado en aglomeraciones tan grandes. Lo hemos visto en macrobotellones o lo hemos visto en situaciones en las que nos ha dado un poco de pánico o incluso nos ha molestado. Esas características en esa etapa de la adolescencia son las siguientes. Primero tenemos que tener en cuenta, Pepe, que esa etapa de la adolescencia está en torno a los 12-19 años aproximadamente. En toda esa etapa le llamamos que es la etapa de la adolescencia, una etapa donde hay una serie de cambios físicos, psicológicos, a nivel emocionales, porque vemos cómo están cambiando bruscamente y que les hace pues tener determinados comportamientos. Lo primero de estas características, pues tenemos que tener en cuenta que su cerebro todavía está en maduración. Esto lo hemos comentado aquí, Pepe, en alguna ocasión. Sobre todo la parte prefrontal del cerebro, que es la parte que tenemos aquí, que es una estructura encargada, entre otras cosas, de tomar decisiones. En el cerebro del adolescente no está todavía totalmente madurado, no está desarrollado, está creciendo. Por tanto, podemos llegar a entender por qué los adolescentes hay días que toman una decisión y el siguiente otra, o están pensando en tomar una y de repente toman otra, y es porque esta parte del cerebro todavía no se encuentra totalmente madura y necesita de la estimulación para que pueda seguir tomando decisiones correctas. Lo segundo, Pepe, es que en esta etapa se vive el presente, se vive mucho el presente, sobre todo esto pasa en niños y adolescentes. Cuando nosotros a un adolescente le decimos que piense dentro de 5 años qué va a hacer con su vida, o dentro de 10 que tiene que saber lo que estudiar, realmente le estamos pidiendo algo para ellos bastante difícil, porque ellos viven en el aquí y ahora, viven en un presente continuo y como mucho una pequeña proyección del futuro. Por eso vemos cómo tienen determinados comportamientos en un día a día que nos sorprenden o que nos pueden sacar en un momento dado, nos pueden sorprender o sacar de nuestras casillas porque vemos que es algo extraño, pero porque viven en el aquí y ahora y en un momento dado pueden hacer algo que no llevaban a cabo haciendo antes y que a lo mejor pues en este momento han decidido que lo tenían que hacer. Lo tercero es la influencia social.
Los adolescentes tienen un grupo de influencia, el más influyente, que son los amigos. ¿Esto qué significa? Cuando son pequeños, cuando son niños, las decisiones más importantes y los grupos más importantes para ellos de influencia, de modelo, de imitación, son sobre todo la familia. Un niño pequeño de 4 o 5 años, por ejemplo, de 6, de 7, son sus padres los que sirven de modelo, de influencia. Pero cuando pasan a la edad de adolescencia, ese grupo de influencia primero se convierte en los amigos. Quiere decir que de una manera u otra le echan más cuenta a sus amigos, o que sus amigos tienen un peso muy importante en la opinión y en lo que hagan. Esto no significa que sus padres no sean importantes para ellos ni su familia, solamente significa que en esta edad, en los amigos, lo que es las amistades, cobran una relevancia importante y especial, y esto pasa en todos los adolescentes. Y por último, Pepe, hay que tener en cuenta que una de las cosas que le ha pasado a los adolescentes en estos días es que han infravalorado el riesgo. ¿Y por qué han infravalorado el riesgo? Porque han tomado una decisión en un momento dado que no es la acertada y han decidido al final pues hacer ese macrobotellón o aglomerarse en algún sitio. Pues por todas las razones que hemos dicho antes. Porque han tomado decisiones en un cerebro inmaduro, se han dejado llevar por la opinión de los propios amigos y además están viviendo en el aquí y ahora, en el vamos a disfrutar. Por todas esas razones, llevan a cabo conductas de este tipo que a lo mejor nos dejan sorprendidos, pero como decimos, Pepe, no hay que generalizar en todos los adolescentes, porque no todos ellos los podemos meter en el mismo saco, y las conductas también han sido en este confinamiento y están siendo en estos primeros días después de decretar que se ha cerrado el estado de alarma, están siendo unos comportamientos responsables y que nos sirven incluso a los adultos de modelo. Pues coincidimos contigo totalmente en el hecho de que efectivamente hay adolescentes, y conocemos muchos de ellos, ¿verdad?, que son personas súper responsables, que nos darían clases a todos. Pero bueno, es verdad, como bien decíamos al principio, que son muchos también los que se saltan esas normas, esas medidas de seguridad. Pero bueno, ¿qué podemos recomendarle, por lo tanto, a esos adolescentes desde el programa Libertad? ¿Qué podemos decirles? ¿Qué podemos recomendarles? Pues Pepe, para ayudar a todos esos adolescentes, y sobre todo estos consejos van dirigidos a sus familias, a sus padres, a sus madres, los siguientes consejos muy breves. El primero de ellos, tenemos que aprender a mantener y alimentar la comunicación con los adolescentes en casa. Si observamos en las últimas semanas y vemos qué comunicación hemos tenido con nuestros adolescentes, podemos saber si hemos llevado a cabo una comunicación más de riña y de estar constantemente diciéndole lo que tienen que hacer, o más una comunicación del compartir. Eso es una reflexión que tiene que hacer cada familia en casa, observar qué comunicación tienen con los adolescentes, pero intentar a la medida posible mejorarla o ampliarla. ¿Por qué? Pues porque si tenemos más comunicación con los adolescentes en el día a día, les podremos expresar qué tipo de comportamiento creemos que es el ideal en la sociedad. Es decir, le tenemos que decir de forma clara qué es lo que pueden y no pueden hacer cuando están fuera en la calle, cuando están los amigos, y no hacer como si ya lo supieran, porque la mayoría de los adolescentes no saben o están perdidos con los comportamientos que realmente tienen que hacer. Aunque lo escuchen en la tele, aunque lo escuchen en las normas, realmente son sus familias las que se lo tienen que recordar. Por eso momentos como por ejemplo los momentos del almuerzo, del desayuno, de la cena, de las comidas del día, momentos al cabo del día que hagamos alguna actividad con ellos, de por ejemplo deportiva o de otro tipo, vamos a acercarnos a esos adolescentes y vamos a expresarles y comunicarles qué tipo de comportamientos somos los que valoramos en estos días, qué tipo de comportamiento necesita esta sociedad ahora, y qué es lo que deberían de hacer ellos de forma clara para que estemos orgullosos de ellos y para que sepan que lo están haciendo bien. Pero como decimos, comunicar, porque en la mayoría de los casos, Pepe, lo que ocurre es que creemos que los adolescentes ya lo saben todo. Sin embargo, aunque lo sepan y lo tengan en el aire, realmente hay que recordárselo constantemente, y recordárselo desde el enfoque positivo, no desde las riñas, no desde la obligación, no desde el castigo o desde la amenaza. Es que como te vea en la calle de esta manera te vas a enterar. Es decir, vamos a intentar hacerlo de una forma comunicativa más positiva y más empática, poniéndonos en su lugar, porque ya, como hemos dicho antes, conocemos que en un momento dado pueden tomar decisiones que a lo mejor no son las correctas porque se dejan llevar por el grupo de amigos o porque en un momento dado piensan que en ese momento es lo mejor. Sin embargo, si nosotros les recordamos constantemente esa comunicación, van a tener en cuenta en ese momento y puede ser que tomen la decisión acertada, teniendo en cuenta
la opinión de su familia y lo que su familia realmente le da peso. Lo segundo es que no podemos descargar toda la responsabilidad en ello. Es decir, lo que hablamos antes de los estereotipos es que estamos descargando toda la responsabilidad de lo que está pasando ahora en su comportamiento. Es que hay que ver los adolescentes, que son los más imprudentes, que al final van a acabar con nosotros. Vamos a intentar evitar este tipo de frases en casa, en el sentido de no intentar darle toda la responsabilidad a ellos de lo que está pasando. Ver la realidad, opinar sobre lo que está pasando, opinar sobre que ese comportamiento que estamos viendo en la tele no nos gusta y no estamos bien, no lo vemos bien, pero no echándole las culpas a los adolescentes, a todos los que se quedan en casa, a todos los que tenemos, porque como decimos no es algo que podemos generalizar, es algo que tenemos que intentar puntualizar, que es un comportamiento que no nos gusta y que no deben de llevarlo a cabo. Y por último, intentar que ellos mismos, los propios adolescentes, Pepe, se hagan modelos. ¿Esto qué quiere decir? Hemos dicho antes que los adolescentes son los más influyentes para los propios adolescentes. Vamos a intentar que sean ellos los que influyan a otros adolescentes, los que se conviertan en modelos, los que sean una referencia, y para eso los tenemos en casa que valorar mucho, que reforzar mucho su autoestima, que decirle frases como tú puedes, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú la mascarilla no te la vas a quitar en la calle, yo sé que tú vas a hacerlo bien, darle mensajes de ánimo, darle mensajes positivos, confiar en ellos por encima de todo, para que ellos se vean realmente reforzados y salgan de casa con la autoestima alta, sabiendo que en un momento dado, cuando le inciten a quitarse la mascarilla o a hacer aglomeraciones, ellos van a saber que no lo deben de hacer, que no lo pueden hacer, porque en casa se lo han reforzado y se lo han comunicado de forma positiva. A todos los adolescentes que nos están viendo, o a todas las familias de adolescentes que nos están viendo, tenemos que confiar en ellos, tenemos que arrimarle el hombro y sobre todo tenemos que ser modelos de comportamiento para ellos, modelos que hagan lo mismo que ellos tienen que hacer para que para ellos sea más fácil. Por supuesto, como hemos dicho, no echarle toda la responsabilidad, confiar en ellos porque los necesitamos ahora más que nunca y porque ellos pueden ser un motor muy importante para superar esta pandemia.